Bendecidas tardes, pueblo de Dios, ¿cómo se encuentran en esta tarde? Espero que se encuentren bendecidos, prosperados y siempre en victoria, aleluya. Quiero invitarles a que nos pongamos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, hermanos, a escuchar esta palabra que el Señor trae en esta tarde. Les doy muchas gracias, ¿verdad? Por estar sintonizándose por estos medios, o si están en Facebook Live, también les agradezco por haberse hecho el espacio y tomarse el tiempo para estar escuchando una palabra de edificación, una palabra de vida, una palabra que verdaderamente necesitamos todos nosotros, mis hermanos. Todos los días necesitamos una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que nos exhorte, una palabra que nos anime, que nos confronte para poder crecer en el nombre del Señor. Amén. Antes de comenzar la enseñanza, les quiero invitar que a todos aquellos, ¿verdad? Este mensaje es para los pródigos, pero pues no nomás solamente para los pródigos, sino también para todos aquellos que anden buscando en dónde congregarse por la área de Elsa. Estamos ahí sirviéndole al Señor en la dirección 107 South Broadway Avenue, Suite F, Elsa. Estamos ahí otra vez, la dirección es 107 South Broadway Avenue, Suite F. En Elsa estamos ahí congregándonos, sirviéndole al Señor. Los domingos a las 2 de la tarde y los miércoles a las 7:30 estamos ahí sirviéndole. Revive Ministries. Estamos trabajando, es un ministerio en español, pero a la misma vez, ¿verdad? Estamos ahí, somos bilingües y estamos ahí para servir en cualquier idioma, conforme a su necesidad. Y mis hermanos, les quiero decir que el Señor está haciendo grandes cosas ahí en cada uno de nosotros, y pues les invitamos, ¿verdad? En el nombre del Señor que se congreguen y que todos seamos parte de un solo cuerpo, parte de una familia, y que vengan a recibir lo que el Señor tiene para ustedes. Nuevamente la dirección 107 South Broadway Avenue, Suite F, Elsa, Texas, Revive Ministries. Y antes de comenzar, mis hermanos, les quiero decir que en esta tarde vamos a seguir hablando de esta enseñanza que le he titulado en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Pero vamos a comenzar con este verso bíblico que está en 1 de Corintios capítulo 3 del 18 al 20, y dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes cree ser sabio en esta edad presente, hágase necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Hoy en día, mis hermanos, sabemos, ¿verdad?, que hay muchas enseñanzas, muchas personas, ¿verdad?, que saben muchísimo por la tecnología, gloria al Señor. Pero en las cosas del Señor, mis hermanos, es necesario a veces hacerlos como niños para poder aprender. Si llegamos nosotros a pensar de una manera, ¿verdad?, que lo sabemos todo, y pues que alguien con un servidor que no tiene bachilleratos y que no tiene todos los diplomados y no tiene todas las herramientas que otras personas secularmente o teólogos tienen, ¿verdad?, no será capaz para poderles traer una palabra. Mis hermanos, les quiero decir que yo me pongo en las manos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo hable en esta tarde, para que sea el Espíritu Santo por medio de este humilde siervo de Él, les traiga una palabra a usted y a mí, a los dos, y esa palabra nos edifique. Porque si nos pensamos, ¿verdad?, que con nuestra propia sabiduría y que nosotros sabemos todo y que somos omniscientes y lo sabemos todo, mis hermanos, con esa clase de actitud y esa clase de carácter, sinceramente, pues, ¿para qué buscamos de Dios si ya lo sabemos todo? Eso es importante, que siempre vengamos como unos niños, siempre deseando y tener hambre de la palabra de Dios, que nos sacie ese maná espiritual, mis hermanos. Con esa humildad, ¿verdad?, vamos a entrar a la palabra de Dios, vamos a entrar a esta enseñanza, que es una enseñanza humilde. Sí, es una enseñanza humilde, pero es una enseñanza poderosa, porque vamos a hablar del nombre de Jesús. Y pues sabemos, ¿verdad?, lo importante y lo poderoso que carga ese nombre. Amén. Entonces, miren, como discípulos y seguidores de Cristo, tenemos nuestra fe en sus enseñanzas y sus promesas. Amén. Como discípulos y seguidores hemos creído en sus promesas, y toda la fe sabemos que la hemos puesto en Él. ¿Y en qué? En su santo nombre.
porque cuando nosotros oramos, oramos en su nombre. Fíjense, en Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11 dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Qué poderoso verso bíblico, mis hermanos, y qué poderoso es esta verdad. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Su nombre fue dado a nosotros, hermanos, los pecadores, a nosotros, su creación, por mensajeros divinos, en forma de un mandamiento. Fíjense, en Mateo capítulo 1, versículo 21, vemos que un ángel del Señor se le apareció a José y le mandó que le llamara por nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Salvación a su pueblo de sus pecados. Esa es la única parte del Nuevo Testamento que vemos que las palabras salvar y pecados están en el mismo versículo. Pero fíjense, también vemos el mismo mandamiento dado a María por otro mensajero. En Lucas capítulo 1, versículo 29 al 31 dice: y el ángel del Señor, letra minúscula ángel, el ángel del Señor, mensajero, le dice a María: he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces ese nombre fue dado a los humanos, a nosotros pecadores, a la creación, como un mandamiento de parte de mensajeros divinos. Entonces reconocemos aquí claramente que fue un nombre que Dios escogió para su hijo. En la Biblia, el nombre de las personas representan la esencia, el carácter de las personas, hermanos. Jesús es la versión griega de Josué, de Joshua, Yeshua, que define el Señor salva. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, en forma de ser hijo de Dios, aunque era hijo de Dios, llevaba el nombre de Jesús, no usó esa autoridad para abusar de ella cuando él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 7, del 2 al 11. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que el nombre de Jesús y el nombre de los personajes bíblicos llevan la esencia del carácter de las personas. El significado aquí del Señor, de Jesucristo, de Jesús, es el Señor salva. Entonces él era el Hijo de Dios, él tenía autoridad, se hizo forma de siervo, semejante a nosotros, y llegó a la condición de hombre. Pero no nomás a la condición de hombre, no fue un hombre soberbio, sino él se humilló. Y se humilló, ¿cómo? Haciéndose obediente. Una obediencia que lo llevó a la cruz. Y fue una muerte que sucedió en esa cruz, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? Estamos empezando a ver la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor y por qué nosotros hemos puesto nuestra fe en Él? ¿Y por qué es que oramos en ese nombre? Claramente lo vimos, ¿verdad? En el inicio, en Filipenses 2, que es el nombre que está sobre todo nombre. Hoy no voy a explicar claramente las variaciones o las pronunciaciones del nombre de Jesús. Originalmente, ¿verdad? Antes no existía la letra J y se usaban una I, entonces se decía Jesús. Entonces no era claramente, no voy a explicar ahora claramente y meterme en esos detalles, ¿sí? Sabemos, ¿verdad?, que el nombre ha sido traducido en el hebreo y en el griego y hasta en el latín. Entonces no me voy a meter en esos detalles y explicar y desglosar cómo es que
se ha traducido en diferentes idiomas, ¿sí? Entonces yo quiero enfocarme hoy solamente por qué nosotros como pueblo hemos creído que orando en ese nombre suceden milagros, porque en ese nombre hay poder. Fíjense, hermanos, humildemente, ¿verdad? Y transparentemente les voy a decir, yo cuando recién convertido y arrepentido de mi vida pecaminosa, muchas veces me pregunté, ¿cómo es posible orar en el nombre de Jesús y esperar milagros cuando en mi vida pasada, antes de Cristo, tenía amistades con ese mismo nombre? ¿Sí? Entonces, yo inicialmente, y no sé si a ustedes les pasa o cuando ustedes recientemente se convirtieron, ¿verdad? Y vinieron a los pies de Cristo, cuando escuchaban en el nombre de Jesús y que en el nombre de Jesús, y luego a lo mejor durante el día o en unos minutos o unas horas anteriores habíamos como tenido una conversación con un Jesús, ¿sí? Pero un Jesús que vivía como un hijo de Satán y no como el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo era posible que ese mismo nombre que llevaba esta persona que vivía liberadamente dado al pecado, tenía ese nombre, el mismo poder que nuestro Señor Jesucristo, que el Jesús de la Biblia, el Jesús que nosotros habíamos creído, ¿sí? Entonces me preguntaba, ¿verdad? Y pues a mí, si nuevamente, humildemente, pues era a lo mejor una pregunta torpe que ustedes ahora se pueden decir, pero hermano, ¿cómo era que posible que usted pensaba así, verdad? Pero pues es el mismo nombre. Sí, entonces cuando yo escuchaba ese nombre me preguntaba, ¿cómo es posible que eso pueda suceder? Inclusive todavía cuando escucho personas orar en el nombre de Jesús, que nomás solamente dicen en el nombre de Jesús, como que mi mente quiere desviarse al relacionarse con otros nombres, ¿verdad? De que otros Jesuses que yo conozco en mi vida. Pero, y me pregunté, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué mi mente se distorsiona o por qué yo pensé así en el inicio, ¿verdad? Si claramente yo sé que orar en el nombre de Jesús es bíblico, mis hermanos. En Juan 14, 13 y 14 lo dice ahí, y Juan capítulo 16 del 23 al 24 lo dice claramente que debemos de orar en el nombre de Jesús. La formación de mi manera de pensar y la educación secular que obtuve me dirigió a relacionar el nombre de una persona como solamente una forma de palabra que designa o identifica seres animados o inanimados. Sí, solamente un sustantivo. Miraba un nombre, ¿verdad? En mi manera secular de pensar, miraba un nombre, pues, como algo sustantivo, algo para identificar, como una manera de identificarnos, ¿sí? A esa persona. Simplemente, ¿verdad? Nuevamente, un sustantivo. Hasta nuestros animales, ¿verdad? Nuestros perritos o nuestros gatos tienen nombres, ¿verdad? Nuestras mascotas o les ponemos nombre. Y pues, ¿cómo nos dirigimos? Pues por el nombre le llamamos a nuestros animalitos, ¿verdad? A nuestros perritos o gatos. Pero a lo que quiero llegar, mis hermanos, es que cuando yo reconocí las traducciones bíblicas, ¿verdad? En donde fueron a veces traduciendo solamente un nombre, pues ahí le roban el contenido y el carácter a los nombres que originalmente estaban en el hebreo, en el griego, en el arameo. Entonces yo pude comprender que el nombre de Jesús es el Hijo de Dios, es más que solamente un sustantivo. Lleva muchísimo más ese nombre. Cuando lo miro solamente en la Biblia, ahora yo llego a comprender que no es solamente un nombre, aunque diga el Hijo de Dios. El nombre de Jesús no es un sustantivo, hay muchísimo más. La palabra hebrea para nombre es Shem y la palabra Neshama es palabra aliento. Entonces las letras hebreas M y H se agregan a la palabra Shem, que se usa como por ejemplo en Génesis 2.7. Dice en Génesis 2.7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Nuestra mente occidental en esta parte del mundo solamente vemos la palabra aliento como un intercambio de aire, oxígeno en nuestros pulmones. Pero en la mente hebrea, en aquellos tiempos y ahorita actualmente, en la parte oriental del mundo, el aliento, la palabra se ve completamente de una perspectiva muy diferente como nosotros la vemos. En Job 32:8 dice, no obstante, el espíritu en el hombre, el soplo del Todopoderoso que le hace entender nuestra mentalidad, ¿verdad? Cuando leemos ese versículo occidental, escuchamos la palabra soplo, escuchamos la palabra aliento
y pues no nos permite entender, ¿verdad? El concepto que un aliento nos puede enseñar como maestro. Nuevamente dice Job 32:8, no obstante el espíritu en el hombre, el soplo de todo el poderoso que le hace entender. El aliento del Todopoderoso le hace entender. No solamente le está dando vida, sino también le hace entender. O sea, es como un maestro, el aliento del Todopoderoso que pone en el hombre. Nosotros vamos viendo aquí, ¿verdad?, el verdadero significado de las palabras que muchas las veces en las traducciones o nuestra mentalidad de cuando leemos este versículo no podemos entender. Nosotros nomás escuchamos aliento, soplo y pues lo relacionamos, ¿verdad?, con lo que pasa en nuestros pulmones y en nuestro sistema respiratorio. Pero va mucho más allá, mis hermanos. Cuando nosotros nos podemos verdaderamente meter en la palabra de Dios y meternos en el significado de las palabras. Muy fácilmente podemos relacionar, ¿verdad?, las emociones y pensamientos con la función de la mente. Pero la mente hebrea puede relacionar el aliento y el soplo que llevamos, que nos da Dios, como una habilidad de pensar, enseñar, emocionarse, un nombre, un aliento. Ese es el aliento de la persona, hermanos. El nombre es el aliento de la persona en la mente del hebreo. Un error común en las interpretaciones bíblicas es hacer una diferencia entre nombres y títulos. Miren, por ejemplo, Rey David en la Biblia, ¿verdad? Vemos frecuentemente que se le entiende el Rey David como simplemente un rey, un título y un nombre, David. Pero verdaderamente el significado del Rey David es la identidad de la persona de David y lo que significa su título. La palabra hebrea con su significado original significa o es traducido como amado. David traducido significa amado o uno que ama. Y describe correctamente el carácter de David, ¿verdad? Era un personaje que era amado de parte de Dios y pues que también amaba. Y también la palabra Melec, que es traducida, que es la palabra rey traducida en hebreo, Melec, literalmente significa gobernante o uno que gobierna. También correctamente describe el carácter de David. Los hebreos no hacían diferencia entre nombres y títulos. La frase Rey David, traducida en el hebreo, hebreicamente hablando, significa aquel que gobierna es aquel que ama. Fíjense la diferencia, mis hermanos, cuando nos metemos en los títulos y en los nombres en la raíz hebrea. El Rey David, nosotros escuchamos del Rey David y simplemente decimos el Rey de Israel, y su nombre era David. No, para los hebreos el Rey David significa, es aquel que gobierna es aquel que ama. Aquel que gobierna es aquel que ama. Un título muy apropiado para el gran bondadoso Rey de Israel, el amigo de Dios. Hay otros ejemplos en la Biblia, hermanos. Si ustedes se meten, ¿verdad?, pueden buscar el nombre de Caín, Noah, Seth, etcétera, ¿verdad? Hay muchísimos nombres en la Biblia donde usted se puede meter y va a encontrar, ¿verdad? A veces hasta personajes que tienen títulos pueden ver ahí cuando usted relaciona el nombre o el título acoplado con el nombre, podemos ver una profundidad detrás del nombre y detrás del título en la mente del hebreo. Cuando nosotros proclamamos, ¿verdad?, en el hebreo, en el nombre de Jesús. Primeramente en el hebreo, cuando decimos en el nombre del Señor Jesús, en el hebreo significa Adonai. Adonai, traducido en el hebreo, es mi Señor. ¿Y por qué decían Adonai? Porque para ellos era prohibido pronunciar el nombre de Dios, ¿verdad? Que sabemos que es Yahweh. Las cuatro consonantes, ¿sí? La Y, la H, la W y la H. Entonces, para ellos era prohibido pronunciar ese nombre. Ellos se relacionaban con mi Señor, Adonai. Entonces, cuando nosotros decimos en el nombre del Señor Jesús, literalmente estamos diciendo en el nombre de Adonai, en el nombre de mi Señor. Para los hebreos escuchan ellos Adonai y pueden relacionar eso con Yeshua. En el griego la palabra es Kyrios, ¿verdad?, que significa poder, autoridad, maestro. Entonces, cuando nosotros decimos Señor, traducido en el griego Kyrios, quiere decir eso, autoridad, un maestro que tiene poder. Cuando decimos en el nombre del Señor Jesús, estamos hablando de que el carácter del Señor, la esencia del Señor es una persona con autoridad, con poder, es un maestro. Todo eso es la esencia que cuando nosotros le llamamos Señor a Él. Entonces, vamos viendo aquí, ¿verdad?, que no solamente es un sustantivo.
no solamente es un sustantivo. Estamos viendo aquí que también la palabra nombre en el griego traducida es onoma. Es una palabra griega que es traducida como autoridad. Cuando nosotros vemos ponemos nombre y traducido en griego, la palabra es onoma, que significa autoridad. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, cuando decimos en el nombre, estamos hablando realísticamente, mis hermanos, estamos diciendo en la autoridad de Jesús. Porque no solamente estamos proclamando el nombre de Jesús, estamos hablando en la autoridad de Jesús. Cuando nosotros no estamos mal, cuando decimos vengo en la autoridad del Señor Jesucristo y bajo la autoridad y el poder del Maestro Jesús, vengo y proclamo sanidad, proclamo libertad, pero es bajo su autoridad. No solamente bajo el sustantivo del nombre Jesús, sino es bajo el poder que carga ese nombre, bajo la autoridad que carga ese nombre, bajo quién es nuestro rabí, nuestro maestro, amén. Nosotros estamos literalmente usando la palabra griega que significa autoridad, onoma. Es una palabra griega nuevamente traducida como autoridad, como vamos a decir, por ejemplo, también es por la causa de. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, está diciendo por la causa de Jesús, por la causa, por la autoridad, por la causa. Entonces ya vamos metiéndole más contenido a la palabra que nosotros hemos traducido como nombre, que muchas las veces yo en mi persona, en mi ignorancia, yo pensaba que solamente la palabra nombre llevaba pues, el nombre de Jesús. Y por eso se me ponía la cosa complicada hasta que me metí profundamente a querer desglosar qué significa el nombre. ¿Y por qué nombre? Tenemos que decir nombre de Jesús. Entonces ya voy viendo yo que es una esencia de quién es nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que carga cuando nosotros proclamamos eso de nuestra boca y cuando nos dice en San Juan 14:16 que nosotros oremos en el nombre del Señor Jesús, amén. Entonces en la palabra de Dios vemos esta palabra ser usada como carácter, como una fama, como una reputación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros literalmente estamos proclamando el nombre del Señor Jesucristo, estamos hablando de la esencia de su carácter, pero también la fama, lo que nosotros leímos y lo que vimos en los milagros que testifican en la palabra de Dios, de lo que Él hizo, la reputación que Él dejó, siendo el único que no cometió pecado, pero que se hizo pecado por cada uno de nosotros, pero que no pecó. Entonces, el Hijo de Dios, estamos viendo la reputación que Él llevaba y es por eso que nosotros podemos proclamar esa autoridad, mis hermanos. Esta palabra onoma, nombre vaya, nos muestra una clase de manifestación o revelación de la persona de Jesús, el Cristo. Nos ayuda a distinguir la diferencia del Jesús de la Biblia, fíjense mis hermanos, porque es bien importante entender de todo esto, fíjense. Y decir en el nombre de Jesús, porque es bien importante, porque nos ayuda a distinguir la diferencia el Jesús de la Biblia, el Hijo de Dios, el Mesías, en el que podemos orar en el nombre de, comparado con los otros personajes llamados Jesús. No sé si usted sabía, pero hay otros personajes que se llamaban Jesús también en la Biblia. Por ejemplo, fíjense mis hermanos, lo que vine yo a descubrir, ¿verdad? El personaje Barrabás, que era el personaje que tomó el lugar, ¿verdad? Cuando el Pilato le dijo, ¿a quién quieren que yo les entregue? Les dijo a los judíos. Tenían permiso de soltar a un esclavo, a un preso, a un preso anualmente, y entonces tuvieron la oportunidad de que los judíos escogieran al Señor Jesucristo como preso o Barrabás, que merecía estar ahí como preso. Entonces el pueblo judío escoge a Barrabás. Y el Señor Jesucristo toma el lugar de Barrabás y fue crucificado. Pero el nombre de Barrabás era Jesús Barrabás. Jesús Barrabás. Pero ese nombre que llevaba Barrabás no era el nombre que nuestro Señor Jesucristo llevaba, ¿sí? Porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo llevaba autoridad. Y el nombre de Barrabás, Jesús Barrabás, no lo lleva. Lo vemos en Mateo 27:16-17. Obviamente, si usted lo busca en las versiones nuevas, no lo va a encontrar. En las versiones nuevas y populares no incluye el nombre de Jesús, porque literalmente lo excluyeron porque lo miraban como algo, una blasfemia, incluir el nombre de nuestro Señor Jesucristo con una persona como Barrabás, ¿verdad?
Pero en los manuscritos originales bíblicos sí lo incluyen. Inclusive una versión, la versión BLP, que es una versión nueva, y hay otras versiones modernas que sí incluyen el nombre de Jesús en frente de Barrabás. En el Antiguo Testamento vemos 4 personajes llamados Jesús. Un descendiente de Aarón llamado Jesús. Era un Jesús que ayudaba a distribuir la cosecha de grano. En Segunda de Crónicas 31:15 podemos ver eso. Y otro nombre de otro Jesús vemos en Esdras 2:2. Este personaje en Esdras es un hombre que acompañaba a todos los de Jerusalén, acompañaba a Jerusalén, todas las personas que fueron cautivos en Babilonia. Entonces, cuando salían de Babilonia y estaban cautivos, él los acompañaba para que llegaran a Jerusalén. Entonces, esos son unos personajes que están ahí. Pero en el Nuevo Testamento, miren, también vemos en Colosenses 4:11 un Jesús. Pero este Jesús es un Jesús de la circuncisión, un gentil. Era también llamado Justus. Justus. En Hechos 7:45, refiriéndose a Jesús, si usted lee en Hechos 7:45 va a ver el nombre de Jesús. Pero cuando se refiere a Jesús en Hechos 7:45 y en Hebreos 4:8, estamos viendo el nombre de Jesús, pero no está hablando de Jesús, está hablando de Josué del Antiguo Testamento, mis hermanos. Pero como está escrito en el griego, entonces en el griego se traduce como Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos así muy, vamos a decir, liberadamente, ¿verdad?, esos pasajes, si no meditamos en esos pasajes, si no desglosamos esos pasajes, estamos viendo, lo leemos y pensamos que es nuestro Señor Jesucristo, pero no está hablando de nuestro Señor Jesucristo, sino está hablando del nombre de Josué, del Antiguo Testamento. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad?, claramente que si nosotros vemos nomás el nombre como un sustantivo en un verso, pues vamos a relacionarlo con nuestro Señor Jesucristo y no estamos viendo, ¿verdad?, quién es del Jesús que se está hablando. Vamos viendo que hay otros Jesuses que se mencionan en la palabra de Dios. Pero hablando de la palabra otra vez, onoma, de nombre, autoridad de Jesús, el Cristo, nuevamente, cuando nosotros oramos, mis hermanos, y proclamamos ese nombre, lo hacemos ahora con entendimiento y fe en quién estamos orando y creyendo. ¿Y por qué estamos orando en ese nombre? En ese nombre, que detrás de ese nombre viene también el título Cristo, pero no solamente es un título, sino también es el carácter de Él. ¿Quién es Él? Él es el Mesías, el que se estaba esperando, el Cristo. Él es el único que puede llevar en su nombre Jesús, el Cristo. Ningún otro Jesús que vemos en la Biblia, ningún otro Jesús que lleva ese nombre también. Ese nombre, esa autoridad, ese poder, ese onoma que lleva nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede llevar Cristo pegado a su nombre. Significa orando autorizados. Cuando nosotros oramos en ese nombre, nosotros tenemos autoridad, mis hermanos. Nosotros estamos autorizados, ¿por quién? Por Él. Él nos da la autoridad de orar en su nombre. Estamos viendo un poder manifestándose. Estamos viendo un poder en una revelación cuando nosotros oramos, porque vemos milagros. Vemos todo eso suceder cuando nosotros oramos en su nombre. ¿Por qué? Porque estamos delante de su presencia y proclamamos autoridad sobre la necesidad, mis hermanos. Y es meramente la presencia de Dios, el poder de Dios, lo que hace que suceda el milagro. Orando en el nombre de Jesús no es una fórmula religiosa, mis hermanos. No es algo que claramente lo hacemos como que algo bien religioso, ¿sí? O cuando a veces oramos concluimos con el nombre de Jesús, o a veces iniciamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y entonces nosotros no lo hacemos con una fórmula religiosa para poder recibir la contestación a nuestras peticiones o nuestras oraciones, ¿sí? Para no recibir lo que nosotros queremos, mis hermanos. Nosotros lo estamos haciendo, fíjense, porque hay una autoridad en ese nombre, porque hay una esencia detrás de ese nombre, porque hay un carácter que es inseparable de la persona de Jesús, mis hermanos. En las nociones hebreas, de la manera de que ellos pensaban, no podían ellos separar el carácter con el nombre. El nombre de las personas tenía que llevar el carácter. O sea, cuando hablo de carácter es la esencia de la persona. Es por eso que en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de Él es sagrado y es poderoso, mis hermanos. Por eso, regresando a nuestro texto original, en Filipenses 2, Pablo exhorta a la iglesia de Filipo que se mantengan en una unidad de mente y en un espíritu, que tengan el mismo amor,
un solo acuerdo y en una misma manera de pensar. ¿Por qué les exhorta esto? Porque llevan el mismo neshama, el mismo aliento, la misma esencia de Dios, la misma esencia que llevaba nuestro Señor Jesucristo y que lleva nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el neshama, el aliento de Dios, que por raíz significa nombre. Nuevamente, el neshama, el aliento en su raíz, significa el Shem, el nombre, es un nombre del Hijo de Dios. Fíjense, mis hermanos, voy a estar concluyendo, pero voy a concluir con esto, mis hermanos. Miren, vamos a hablar de la naturaleza del, del, del Jesús como persona y en la Trinidad. En la naturaleza vamos viendo aquí, ¿verdad? Que es la piedra angular. Fíjense, vamos a hablar la naturaleza de Cristo y por qué es cuando usted ore en el nombre de Jesucristo, tenga en mente esto. Está orando en la naturaleza del Hijo de Dios, la piedra angular, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la iglesia, el santo, el justo juez, el rey de reyes, señor de señores, la luz del mundo, el príncipe de paz. En la Trinidad lo vemos la esencia de él como el verbo, el alfa y el omega, Emmanuel, Dios con nosotros, el yo soy. Lo vemos en Juan 8:58, donde él dice que yo soy el Dios verdadero, en primera de Juan 5:20. Como persona lo vemos como el pan de vida, como el autor y consumidor de la fe. Lo vemos también como el libertador, el novio, el buen pastor, el sumo sacerdote, el cordero de Dios, el mediador, la roca, el camino, la vida, la verdad, la resurrección y la vida, el Salvador, la vid verdadera. Estamos viendo todos estos títulos agregados al nombre de Jesús. No es cualquier Jesús, mis hermanos. No es cualquier Jesús. Les acabo de mencionar todos estos títulos que van agregados, pero no solamente son títulos. Es una definición de quién es nuestro Señor y por qué nosotros oramos y hemos puesto la fe en Él. Y hay muchísimos más nombres en la palabra de Dios que también se le otorgan, mis hermanos. Pero estos son unos ejemplos hablando de la naturaleza, de la persona de Él en la Trinidad. Estamos viendo también como una persona que estuvo con nosotros. Y podemos ver todo esto, todos estos nombres, todos estos factores de su carácter, de su persona, de quién es, del poder de Él. Nosotros vamos entendiendo y teniendo un entendimiento que cuando nosotros imponemos manos sobre una persona o levantamos las manos, como decía el pastor anteriormente, o podemos creer con una certeza cuando nosotros proclamamos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos entendiendo ahora por qué es que oramos. Miren, mis hermanos, hablando de mí, de Juan Zapata, en nombre del Señor Jesucristo, mis hermanos, es el único nombre que es soberano sobre mi vida y es soberano sobre mi juicio. Él es el dueño de mi alma. Él es el que me sacó de la oscuridad y me puso a su luz admirable. Es por eso que yo le debo todo lo que Él me ha dado a mí, todo es de Él. Y no tengo, mis hermanos, con qué pagarle, sino solamente con servidumbre, mis hermanos. Es por eso que yo estoy agradecido con Él, porque Él es el que me da la misericordia. Él es el que me ha dado el regalo de la salvación por medio de gracia. Él es el que me ama cuando a veces es complicado amarme. Él es el que me tiene paciencia. Él es el que me levanta con su diestra cuando yo tropiezo y caigo. Él es todo para mí. Y como dice Él, sin mí nada podréis hacer. Y eso, mis hermanos, lo tengo bien concretado en mi corazón. Sin Él no soy nada. Sin Él no tengo esperanza. Sin Él estoy muerto en vida. Por Él estoy vivo. Espero, mis hermanos, que hagamos entendido, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos orando en el nombre del Señor Jesucristo, estamos orando claramente por un nombre que es más que un nombre.
Ese fue el nombre, nuevamente refiriéndonos y llevándonos para atrás al verso bíblico. Inicialmente dice, por eso Dios lo exaltó, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Todos los demás Jesuses, ¿no? Está sobre todos los nombres. Todos los demás Jesuses son sustantivos, son nombres solamente. Este es el verdadero Jesús que lleva el poder. Para que ante ese nombre, el único nombre de Él, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el mayúscula, el Señor, para gloria de Dios Padre, que fue el que le otorgó ese nombre. Y es así como lo conocemos y es así como lo creemos, mis hermanos. Así concluyo esta enseñanza, mis hermanos. Quiero, antes de concluir, quiero invitarles. La semana que entra estaremos iniciando un nuevo proyecto llamado Rompiendo Cadenas, mis hermanos. Estaremos, el ministerio se va a enfocar en personas que estén batallando, encadenados espiritualmente o físicamente con adicciones de drogas, de alcoholismo, de muchísimas otras adicciones, mis hermanos. Desafortunadamente hoy en día, ¿verdad? Vemos nosotros o solemos pensar, ¿verdad?, que las adicciones solamente son de drogas y el alcoholismo, ¿verdad? Pero va mucho más allá, hermanos. Va mucho más allá. Estaremos iniciando ese proyecto, Rompiendo Cadenas, y están invitados para que se unan. Si usted conoce a alguien que esté sufriendo o esté pasando por esos problemas, ¿verdad?, por esas ataduras físicas o espirituales, vamos a estar iniciando ese proyecto para poderle dar herramientas, para poderle ofrecer servicios, para poderles ayudar. Si usted conoce a alguien o usted mismo está pasando por problemas de esos y no ha podido vamos a decir, encontrar libertad de esas cadenas, téngalo por seguro nuevamente que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, todo es posible, mis hermanos, y esas cadenas se rompen porque se rompen, mis hermanos. Y está aquí una persona testificando de ese poder, porque yo fui uno de ellos que fue atado físicamente y espiritualmente con esas cadenas, y solamente el Señor me pudo libertar, mis hermanos. Y entonces estaremos aquí dando esos servicios, dando consejo, y abriremos las líneas, ¿verdad?, para cualquier de ustedes que quiera conectarse o mandar mensajes en Facebook. Vamos a estar para servirles. Pero por el momento estamos concluyendo esta enseñanza y quiero concluir con una oración, mis hermanos. ¿Y saben en qué nombre voy a concluir esta oración? En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amantísimo Padre, venimos delante de su presencia, Señor. Gracias, Padre Santo, por este gran privilegio, Señor, que usted nos ha dado. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por darnos un entendimiento de quién es su Hijo. No meramente le damos, Señor, honra y gloria y gracias porque nos ha enseñado en palabras, Señor, sino también nos ha enseñado por bajo de su presencia, Señor. Por medio de su presencia, Señor. Hemos nosotros podido entender quién es su Hijo porque hemos podido relacionarnos con Él. Ahora tenemos una relación con Él por medio de su Espíritu Santo. Y por medio de esa relación, Señor, estamos comprendiendo mucho más, Señor. Muchísimo más, Señor, de lo que a veces escuchamos solamente, ¿verdad? Porque lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, lo estamos sintiendo. Y en esa relación es una relación hermosa, es una relación de poder, es una relación de esperanza, es una relación en donde nosotros podemos ver la esencia de su Hijo, el carácter de su Hijo. Podemos ver, aunque no lo miremos físicamente, sabemos que Él está ahí. Que Él está ahí, porque Él lo prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Y lo hemos creído. Y por eso ese nombre que fue dado a nosotros, ese nombre que fue dado a nosotros por usted, nosotros hemos puesto la fe en esa autoridad, en ese poder, que es el poder y la autoridad que lleva el nombre de su Hijo Jesucristo. Y en ese nombre concluyo esta oración y bajo la convicción del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice, amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, y estaremos la semana que entra comenzando ese proyecto. Los invito, mis hermanos. El hermano Juan P. aquí se estará pasándoles más información de cuándo iniciamos, en qué día de la semana y a qué horario. Pero si Dios nos permite, estaremos aquí la semana que entra. Dios me los bendiga, mis hermanos.